Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad quiero dar una respuesta o una refutación a dos calvinistas, uno de nombre Johnny Soye y el otro Juan Peña. Ellos han venido diciendo que el celibato de la Iglesia Católica no es bíblico, y también Johnny Sawyer ha dicho que San Pablo era casado. Bueno, aquí hay calumnias y hay blasfemias contra lo que es las Sagradas Escrituras. Primero él dice, voy a dar una respuesta a Johnny Sawyer, donde él dice que la carta número 30 del historiador Eusebio dice que San Pablo era casado. Para refutarle su mentira, primero le voy a decir a Johnny Sawyer que Eusebio es un historiador muy serio y no tiene 30 cartas, únicamente tiene 10 cartas. Aquí cae en la mentira. Ahora bien, si Eusebio es un historiador serio, yo le diré algo. Suponiendo, sin conocer o sin conceder que Pablo haya estado casado, debió haberlo estado antes de su conversión, ya que desde que se conoce su ministerio de San Pablo, su ministerio cristiano, todo lo que aporta a las Sagradas Escrituras lo hace como un hombre célibe. Por lo tanto, con estas patadas de ahogado que ellos dan, realmente quedan pues refutados. Quedan muy refutados. Ni siquiera el que el apóstol haya sido casado antes de su ministerio refuta lo que es el celibato de la iglesia. Así es de que Pablo entonces ya es permanentemente célibe, como lo muestra la Sagrada Escritura. Y vamos a leer qué nos dice la carta de San Pablo a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: me gustaría que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene de Dios su propia gracia. Unos de una manera, otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno para ellos quedarse así como yo. ¿Cómo? Solteros, célibes. Eso está diciendo la Escritura. Cuando ellos dicen que no es bíblico, entonces están contradiciendo lo que la Biblia dice. La misma carta a los Corintios, la primera de los Corintios capítulo 7 y versículos 32 en adelante dice lo siguiente. Es recomendación de San Pablo. Yo los quisiera ver libres de preocupaciones. El hombre sin casarse se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Al contrario, el que está casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposa y está dividido. Así también la mujer sin marido y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y le consagran su cuerpo y su espíritu. Aquí está la recomendación de San Pablo. Al contrario, la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposa. Esto lo digo para su provecho. No quiero ponerles trampas, sino llevarlos a una vida más noble. O sea, es recomendación del apóstol San Pablo. Ahora bien, una pregunta que yo les voy a hacer ahorita al principio y se las voy a terminar haciendo también a ellos, a estos dos calvinistas que están enseñando blasfemias y mentiras y que están diciendo que el celibato no es bíblico. Esta es mi pregunta. Si la vida célibe es rechazada por Cristo en sus enseñanzas, yo les pido que me muestren que la vida célibe en Cristo es delito y es pecado del Espíritu, y con gusto creeré en la doctrina que ellos están enseñando, que es una doctrina totalmente calvinista. Entonces, si la vida célibe es rechazada por Cristo en sus enseñanzas, ¿por qué el mismo Jesucristo fue célibe? Esa es mi pregunta. Ok, ahora bien, ¿por qué el sacerdote es célibe? Porque Cristo, sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, fue célibe. Y el sacerdote ministerial es participación del sacerdocio de Cristo. El sacerdote escoge a Cristo como el
supremo amor de su vida. Y como hijos, escoge a las almas de Dios que Dios le confía. Entonces, esto es realmente lo que nos dice que realmente el sacerdocio es una vocación. El sacerdocio es una vocación. Pero para seguir pues refutando las enseñanzas de estos dos calvinistas, nos vamos a ir a lo que yo pues les hago como realmente una refutación que ya les hice en las redes sociales y que se las vuelvo a hacer a Juan Peña y a Johnny Soye. Entonces yo les digo, dejen de protestar contra el único cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. ¿Qué nos dice Evangelio según San Juan? Ya que ellos dicen que no es bíblico la vocación de lo que es el celibato en la iglesia. Miren lo que nos dice San Mateo capítulo 19 versículo 12. Hay hombres que han nacido incapaces para el sexo. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Y aquí se está refiriendo Jesucristo a los sacerdotes. Y todavía Jesucristo les dice a Johnny Soya y a Juan Peña, si ustedes pueden entender, entiéndanlo. Que entienda quien pueda, dice Jesucristo, Mateo 19:12. Ahora bien, el capítulo 14 y versículo 4 del Apocalipsis nos dice, estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y para Cristo, o sea, para el Cordero. Apocalipsis 14:4. El apóstol Pablo nunca se casó, como ellos dicen, y esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura que yo ya le leí. El estar célibe para un mejor servicio a Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 7 dice, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe a Dios su propia gracia. Unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. San Pablo está diciendo que él es célibe, que él es soltero, que él está célibe. Así es. Entonces dice el 9, pero si no logran contenerse, que se casen. Pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 32. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa y está dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 11, se lo voy a repetir. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que les acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo y hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres, antes se castraban. Así es de que fueron mutilados por los hombres. Y hay otros todavía que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Entienda el que pueda, el que tenga capacidad de entender. Obviamente Johnny Soye y Juan Peña no entienden que esto es un don de Dios. El celibato es realmente un don de Dios. Es una vocación. Entonces, aunque no es un dogma de fe en la iglesia, es una norma. No es que la iglesia lo ponga, se los obligue y les ponga una pistola y le dice, no, es opcional. Si el sacerdote que tenga vocación y quiere servir a Dios, opta por el celibato y así se consagra a Dios. Célibe. Él decide, la iglesia no lo obliga, es una norma, es un requisito, es una norma eclesial, pero no es un dogma de fe. Así es de que, como les digo, lo que es realmente el celibato, pues es una vocación. Es una vocación, realmente es una vocación porque es un llamado que el Señor hace a algunas personas, no a todos, que le sirvan sin estar divididos. Se entregan su vida por entero al servicio de Dios y también a los demás. Jesucristo dice porque hay eunucos que así nacieron desde el seno materno, o sea, son imposibilitados para el sexo. Hay eunucos hechos por los hombres, antes se castraban, como ya les dije,
Y hay eunucos que se hicieron tales, o sea, los sacerdotes que eligieron serse eunucos por el reino de los cielos. Así dice, se hicieron tales por el reino de los cielos, como nos dice Mateo 19:12. Estos hombres voluntariamente aceptaron no casarse, nadie los obligó. Ellos voluntariamente aceptaron no casarse, no porque estén imposibilitados para el sexo, como dice Pablo. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo. Está, por lo tanto, dividido. Así que el sacerdote se casa con Cristo y por eso es célibe. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el sacerdote, el sumo pontífice sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, fue célibe. Así de simple y de sencillo. Ahora me vuelvo a despedir con la pregunta que les hice al inicio. Si la vida célibe es rechazada por Cristo en sus enseñanzas, Johnny Soye y Juan Peña me tienen que demostrar que la vida célibe en Cristo es delito y es pecado. Es pecado del Espíritu. Que me lo demuestren. Y con gusto yo voy a creer en la doctrina de Calvino. Y digo de Calvino, no de Jesucristo, porque no es doctrina de Jesucristo. Entonces les vuelvo a preguntar. Si la vida célibe es rechazada por Jesucristo en sus enseñanzas, yo les pido a estos dos calvinistas que me demuestren que la vida célibe en Cristo es delito y pecado del Espíritu. Yo les pido que me lo demuestren. Así es que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.